que Cristo le manda a la iglesia Esmirna. Gloria al Señor. Es una de las iglesias fieles. Una de las iglesias que no han manchado su vestidura. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Habla nuestras vidas en esta hora. Que esta palabra venga a edificar, Señor, a tu pueblo, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero hablar sobre el tema, el poder que genera el serle fiel a Dios. Todos nosotros creemos en la fidelidad, ¿verdad que sí? Todo el mundo anhela ser fiel y que le sean fiel. La fidelidad implica esa firmeza para llevar a cabo las cosas y que salgan bien. La infidelidad siempre hace que las cosas salgan mal, muy mal. Es esto lo que ha traído, hermano, desastre a las familias, a las iglesias, a corporaciones, a negocios, a contratos. Y usted puede tener la lista. La infidelidad es terrible. Dios aborrece la infidelidad. Él trata siempre a través de su palabra de exhortarnos a que seamos fieles. Nosotros tenemos que ser fieles aún hasta a nosotros mismos, porque la fidelidad implica disciplina. La fidelidad implica dedicación, constancia en aquello que nosotros creemos. Toda persona que es fiel es porque sabe en qué tiene que ser fiel. Nadie va a poder ser fiel en decir, ¿y en qué cosa yo voy a ser fiel? Pues no puede ignorar eso. Entonces, en la Biblia, hermano, hay algo que se genera por esa fidelidad a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros a grandes hombres de Dios que le fueron fieles a Dios. Y por esa causa ellos tuvieron victoria. Por esa causa Dios estuvo con ellos. Dios caminó con ellos. Dios fue amigo de ellos. Porque la fidelidad que se tiene para Dios genera justicia. Abraham fue un hombre justo porque fue fiel a Dios. Abraham fue un hombre que vino a ser amigo de Dios por su fidelidad a Dios. Tenemos a Moisés. Tenemos hombres que se mantuvieron firmes delante de Dios. Eran humanos como somos nosotros. Fallaron en varias ocasiones. Pero lo que pasó con ellos fue de que no desistieron de seguir a su Dios, de creer en su Dios, de levantarse y seguir trabajando para su Dios. La Biblia dice que 7 veces cae el justo
y a la séptima Dios lo levanta. Dando a entender que no es una licencia para que el justo caiga, sino que es una forma de decir que el justo tiene siempre una determinación de servir a su Dios. Que si cae, se va a levantar de inmediato. Es como aquel boxeador que quiere ganar la pelea del campeonato, que lo tumban, pero trata de levantarse y no deja que llegue la cuenta 10, sino que dice: estoy listo para continuar. Y en su lucha, y en su esmero, y en su devoción, y en su deseo de ser campeón, aunque está llevando los golpes, él no se quiere rendir, porque confía que de un momento a otro puede dar un golpe certero. Y eso ha pasado con muchos boxeadores. Ya a lo último, tiran el golpe que esperaban tirar y ganan la pelea. Nosotros estamos en una pelea recia, mis hermanos. El cristiano, no crea usted que tiene una lucha suave, una lucha así que no se necesita mucho poder. La lucha que usted y yo tenemos es una lucha indescriptible, porque es de vida o muerte. En un abrir y cerrar de ojos, algo nos podría pasar a nosotros. No se necesita mucho tiempo para que un justo caiga. No se necesita mucho tiempo para que alguien se desanime y decida ya no servir al Señor. De un momento a otro, su mentalidad puede cambiar. Y ya no puede ser el mismo el día de mañana. Ya no tiene la misma devoción hacia Dios, la misma entrega, porque la lucha es grande. Así que tenemos hombres fieles como Sadrach, Mesach y Abednego que hemos estado estudiando, como Daniel. Fueron fieles a Dios. Y Dios los ayudó, Dios los protegió, Dios los levantó, Dios los puso en alto. El fiel siempre recibe buenas recompensas, ¿verdad que sí? Pero el infiel no. El infiel es rechazado, no recibe el premio, no recibe el galardón. Entre las 7 iglesias que están en Apocalipsis, había una que era fiel, entre otras. Y esta es la iglesia de Esmirna. Y Cristo le manda esta carta porque es una iglesia, hermano, que está teniendo problemas, tanto exteriormente como internamente. Es una iglesia que está siendo atacada en todos sus ámbitos, en todos sus ángulos. Mas, sin embargo, es una iglesia que se muestra fiel. Y si esta iglesia se está mostrando fiel, entonces la victoria está asegurada porque es una iglesia vencedora. El fiel siempre va a ser vencedor, con luchas y con pruebas y con cuánta cosa, pero siempre va a ser un vencedor. El apóstol Pablo dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le dice Cristo a la iglesia de Esmirna que Él es el primero y el postrero, el alfa y la omega, letras del alfabeto griego, como en nuestro alfabeto, es decir, la A y la Z. Él es el primero y el postrero, dando a entender que Él lo llena todo, que a Él no se le escapa nada. Él lo cubre todo. Él cubre todo lo existente. Todo lo que es el universo. Él cubre. Es el primero, Él es el postrero. Mas, sin embargo, le da una esperanza al inicio de esta introducción a la iglesia de Esmirna y le dice: el que estuvo muerto y vivió. Para que la iglesia sepa de que hay una esperanza, porque dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado,
vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos una fe que vence al mundo, pero esa fe es producida por la resurrección de Cristo. Tenemos a un Cristo vivo. Por esa razón nosotros, hermano, tenemos que saber de que ser fiel a Dios vale la pena. En medio de cualquier circunstancia de la vida, serle fiel a Dios tiene un resultado positivo para cada uno de nosotros. Todo aquel que no le es fiel a Dios, y Dios en verdad lo cataloga como infiel, él mismo se corta todas las bendiciones y todos los privilegios que Dios le quiere dar. Porque el fiel tiene que recibir su recompensa al final, no a medio camino. No le podemos decir al Señor: mira, Señor, yo sé que tú no has venido todavía ni la muerte, pero tú sabes, yo te he sido fiel estos años que han pasado, y si de aquí en adelante yo no te quiero ser fiel, de todas maneras tú me vas a recompensar los años que te fui fiel. Eso no trabaja de esa manera. Dios le dice a esta iglesia que sea fiel, pero que sea fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Y le manda un mensaje, ya identificándose el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Le dice: yo conozco tus obras. Oiga bien lo que le dice: yo conozco tus obras. Ahora, esta iglesia era fiel, y Dios la describe como una iglesia fiel en medio de esta tribulación, porque conoce sus obras. ¿Cómo nosotros podemos ser reconocidos por Dios como fieles? Por medio de nuestras obras. No por medio de nuestras palabras, sino por medio de nuestras obras. La fidelidad implica entonces práctica continua en el Evangelio. Ir obedeciéndole a Dios en todo aquello que Él nos ha mandado. Y no es fácil serle fiel a Dios, hermano, si no se tiene el Espíritu Santo. Es solamente con el Espíritu Santo que podemos serle fiel a Dios. El cristiano que se debilita en ese poder del Espíritu Santo empieza a pensar en otras cosas, pero no en Dios. Empieza a ilusionarse con lo que el enemigo le ofrece y se olvida de las promesas que Dios le ha ofrecido, le ha dado. Se descapacita él mismo para no seguir a su Dios como lo ha estado haciendo. Yo conozco tus obras. Estas obras tenían que ser aprobadas por Dios. Noten bien que es Jesucristo el que le está hablando a esta iglesia. Yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios no conoce las obras de la iglesia cristiana Nuevo Amanecer? ¿Usted cree que Dios está ignorando lo que nosotros estamos haciendo? No lo está ignorando. Él está conociendo lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. ¿Quién está remando y quién no está remando? ¿Quién está luchando por su iglesia y quién no está luchando? Porque nosotros vamos a ver en esta iglesia que hay dos clases de miembros en esta iglesia. Pero él dice: yo conozco tus obras, pero no solamente esto, dice: y tu tribulación, la lucha que tienes. Cristo no ignoraba el estado de esta iglesia, no ignoraba la condición de esta iglesia. No ignoraba por qué situaciones esta iglesia estaba pasando. Y se lo deja saber para dar a entender que Él está pendiente de todo lo que está pasando en esa congregación. Yo conozco tus obras. Conozco tu tribulación.
Y era una iglesia tan sufrida, especialmente lo material, que le dice, y también conozco tu pobreza. Ahora, ¿cómo Cristo entonces conoce estas cosas y tal parece que no quiere ayudar a esta iglesia? La razón es que esta iglesia tiene que aprender a serle fiel a Dios. Muchas veces nosotros queremos serle fiel a Dios, pero en las cosas suaves de la vida. Cuando todo está bien, nos da ganas de venir a la iglesia, a darle gracias a Dios. Llegó el cheque de $5,000, vamos a la iglesia, a darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero viene la prueba, viene la lucha, viene la decepción. Y se va acumulando todas esas cositas sentimentales en el cristiano y se le quita el deseo de serle fiel a Dios. No, si Dios me amara, no me dejara pasar por esta prueba. Si Dios en verdad tuviera cuidado de mí, no me dejara sufrir como yo estoy sufriendo. Si Dios en verdad se interesara en mi bienestar, no dejara que yo estuviese padeciendo lo que estoy padeciendo. Pero hay un punto especial en este mensaje. Le dice Dios que todo esto le está aconteciendo porque está siendo probada. Dios prueba al justo, dice la Biblia. Porque imagínese usted, ya Dios nos está dando mucha enseñanza, nos está dando mucha instrucción, nos está bendiciendo tremendamente. Tenemos nuestros cultos, Él de alguna manera nos bendice. Y al mes viene y dice, bueno, ya te he dado, o a los 3 meses viene y dice, ya te he dado suficiente. Ahora viene el tiempo del examen. Has escuchado 5 mensajes de que hay que amar al prójimo. Y has escuchado 3 mensajes de que hay que serle fiel a Dios en medio de circunstancias difíciles. Ahora pues te mando la prueba, te voy a examinar. Ahí te voy a mandar a alguien que te haga la vida imposible, porque tienes que pasar la prueba. Porque Dios no habla solamente por hablar. Cuando Él dice que prueba al justo, es porque le ha enseñado al justo, lo ha preparado. Dios no va a probar al justo sin prepararlo. ¿Cómo usted va a ir allá al colegio, a la universidad, a decirle a un catedrático que le dé un examen de álgebra o de cálculos o geografía o lo que usted quiera, si no está ni inscrito en la universidad? Eso no trabaja de esa manera. Usted no puede venir ante Dios, Señor, pruébame, yo te voy a demostrar que soy tu hijo. Y dice, pero ¿en qué te voy a probar? Si ni siquiera has escuchado ningún mensaje, ahí te has quedado fuera. Yo voy a probar a los que han ido a escuchar mi enseñanza, mi mensaje, a los que han estado allí reunidos, a estos voy a probar, porque ellos han sido enseñados y tienen que ser examinados. Entonces viene la prueba. Pero ¿sabe cuál es el resultado de esta prueba, hermano? Es la victoria para cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros nos gusta ser probado, ¿verdad? Ni cuando estamos en la escuela, que nos dice el maestro, en la próxima semana hay un examen. No nos gustan a nosotros los exámenes. No nos gustan que vengan las pruebas. ¿A quién le gustaría ser probado? Dígame usted. Queremos tener la vida libre, sin baches en la carretera, sin túmulos, sin nada más. Una vida libre. Pero Dios nos detiene en nuestro caminar y se detente acá. Es hora de saber qué es lo que has aprendido. Pues ahí viene Tiburcio, haciéndonos la vida imposible. Ahí llega Tiburcia para hacerle la vida imposible al justo, para ver si odia, para ver si guarda rencor, para ver si
lleva a la práctica los mensajes que ha venido escuchando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Desarrolla el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Sé bondadoso. Desarrolla esa mansedumbre. Y desarrolla la paciencia. No es cosa fácil, ¿verdad que no? Porque usted y yo lo hemos experimentado. Entonces viene la prueba. Pero cuando nosotros realmente hemos aprendido y amamos a Dios, nos acordamos de lo que Dios nos ha enseñado. Y decimos, Dios me ha hablado. Aquí yo necesito paciencia. Aquí yo necesito mansedumbre. Aquí yo necesito templanza. Aquí tengo que ser bondadoso. Aquí tengo que manifestar mi fe. Y así se va. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado con anticipación. Pero aquel que no ha sido preparado por Dios, entonces, ¿cómo va a vencer? No puede vencer. La iglesia de Esmirna estaba pasando por momentos de tribulación. Y oiga bien, número uno, nunca dejó de hacer las obras que Dios quería que hiciera. Se mantuvo disciplinada. Se mantuvo fiel a Dios en todo lo que le correspondía a los privilegios en el Evangelio. No se desorganizó. Se mantuvo unida. La iglesia, especialmente en este tiempo, hermano, que quizá no lo detectamos del todo, pero la iglesia espiritualmente está en una gran tribulación. Pablo se lo dice a la iglesia de Tesalonicenses, que dice, y a vosotros que a veces habéis estado en tribulación, Él les va a dar reposo. Les va a dar a ustedes reposo. Dando a entender de que la iglesia va a ser sacada de la gran tribulación, o sea, de la tribulación, para estar en la boda del Cordero y estar gozándonos con Cristo. Él nos va a dar reposo. Y aquí entonces hay obras conocidas. Está la tribulación y está la pobreza. Pero entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Le pega al centro, al meollo de su fe. Estás sufriendo por tu pobreza, pero quiero decirte que tú eres rico. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar, hermano. Cuando el enemigo viene para querernos quitar la fe, tenemos que saber de que nosotros somos hijos de Dios y que no nos quite esa creencia pura de que somos hijos de Dios. Que cuando el enemigo venga y te quiera decir que no vales nada, que estás desechado, que la sociedad no te acepta, tienes que decir, yo soy rico porque tengo la riqueza del reino celestial. Tener una mente capacitada para poder contrarrestar lo que el diablo te quiera traer. Te lo dice. Yo conozco tu pobreza, pero no te preocupes, tú eres rico. Quizá no tengas el dinero para comprar lo que tú quieras. Quizá no estés en el mejor edificio. Por supuesto, hermano, en este tiempo estas iglesias no tenían edificios como este. Hubieran querido ellos tener un edificio como este, así. Estar sentados en esas sillas que usted está sentado. Estas iglesias estaban totalmente pobres. Y no tenían nada que les perteneciera. Habían grupos que hacían sus cultos en las montañas, allá en los montes. Y ahí se reunían y ahí alababan a Dios. No había sillas, no había nada de lo que ahora nosotros gozamos. Para nada. Cada quien estaba interesado en buscar a Dios, en alabar a Dios. Nadie iba a la iglesia para ver si lo tomaban en cuenta.
para ver quién me saluda, para ver quién me desprecia o quién no me desprecia. Ellos no iban así. ¿Saben que ellos iban a la iglesia? A tirarse de rodillas y buscar a Dios. Esta gente vencía porque buscaba a Dios de corazón. Venía persecución, los mataban, los quemaban, familias enteras. Los querían que negaran a Jesucristo, mas sin embargo ellos no lo negaban. Precisamente en el año 155, ahí en Esmirna, estaba un gran hombre de Dios llamado Policarpo. Y a Policarpo lo tomaron allí para que negara el nombre de Jesús. Y si él lo negaba, entonces no lo mataban. Pero él fue fiel a Dios hasta la muerte. Y cuando le dijeron que negara a Jesús, él dijo: 86 años hace que le sirvo a Jesús y no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo yo he de odiar a aquel a quien siempre yo he servido? Él es mi maestro, Él es mi salvador. De Él espero toda mi felicidad. ¿Cómo yo voy a negar a este Jesús a quien 86 años le he servido? Lo mataron, ciertamente lo mataron. Pero él se mantuvo fiel hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser esa clase de cristianos. Cristianos de sufrimiento. No cristianos de solo privilegios, de solo honores, de certificados, de diplomas. No. El verdadero cristiano es aquel que sufre juntamente con Cristo Jesús. Porque si nosotros sabemos que lo amamos y le servimos, tenemos que sufrir también juntamente con Él. Váyase a los evangelios y vea las cosas que Cristo sufrió. Y haga una lista. Y vea en cuál de esos sufrimientos Dios lo está probando a usted. A ver si en verdad llega a ese nivel de sufrimiento al cual Cristo llegó. A ver si puede. Dice el apóstol Pedro que no hemos sido perseguidos hasta el punto de derramar sangre. No es posible que en el evangelio hayan personas que no estén decididas a morir por Cristo. Cuando la mentalidad es de morir por Cristo, todo lo demás se vence, mi hermano. Porque morir por Cristo significa que usted realmente va a dar su vida por Él. No lo va a negar, va a hacer lo que hizo Policarpio, que no negó a Jesús frente a la muerte. Se mantuvo fiel. Y ahora, note bien lo que pasa acá con esta iglesia. No solamente tiene tribulación, no solamente es pobre, sino que dentro de su congregación hay una blasfemia. Lo más duro para una iglesia es pelear lo que hay adentro. Por eso Dios desde el principio, en la iglesia primitiva, empezó a aniquilar a aquellos que internamente traían problemas a la iglesia. Y aquí vemos nosotros, hermanos, que hay una blasfemia dentro de la iglesia. La iglesia es fiel al Señor, pero dentro de la iglesia hay una blasfemia. Hay algo que Dios no lo está tomando en cuenta para bendecir. Dice, y la blasfemia. Si me ponen ahí el versículo 9 del capítulo 2.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Oiga bien, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire qué dura esta expresión de Cristo. Estos no son judíos. Estos se están engañando. Es una blasfemia. Son engañadores. Están dentro de ustedes. Están blasfemando. Estos son sinagoga de Satanás. Y la palabra sinagoga tiene que ver con culto. Es decir, tenían su propio culto. Tiene que ver con enseñanzas teológicas. Y tenían sus propias enseñanzas teológicas. Enseñanzas privadas. Pero estaban separados de la esencia de la iglesia. De la esencia. No eran parte de la iglesia, mas sin embargo estaban con ellos. Y la iglesia sufría por ese lado. Porque la iglesia quería avanzar y ellos se lo impedían. La iglesia quería hacer tal cosa y ellos se lo impedían. El grupo fiel quería consagrarse más y ellos se lo impedían. Hermano, no podemos nosotros ser parte de un grupo de blasfemia. Aprendamos siempre a ser parte de ese grupo a quien Cristo le escribe, a quien Cristo le da palabras de honra. Porque de esa manera, hermano, nosotros vamos entonces a apreciar lo que somos, a vivir tal como Dios quiere que vivamos. Y note bien que en el versículo 10 le está diciendo el futuro próximo, lo que la iglesia va a padecer. Pero le dice claramente, no temas en nada de lo que vas a padecer. No la va a librar de la persecución, sino que va a estar allí con ella. Porque dice, he aquí el diablo. Note bien que es el diablo el que va a hacer el trabajo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No porque merezca ir a la cárcel, sino por serle fiel a Dios. La iglesia llega a un momento en que va a ser odiada. Odiada hasta por los del gobierno. Odiadas hasta por los jueces. Van a creer todas las mentiras que se digan en contra de la iglesia. En contra de los seguidores de Cristo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y realmente esta iglesia sufrió, hermano. Literalmente. Si usted estudia la historia de la iglesia de Esmirna, se va a dar cuenta que esta iglesia pasó por vicisitudes terribles. Pero que los hermanos verdaderos nunca le fallaron a Dios. Siempre le fueron fiel. Esa iglesia permaneció por la fidelidad de un grupo que amaba a Dios allí adentro. Aunque había oposición interna, ellos no se rindieron. Se mantuvieron fieles a Dios. Cuando usted mantiene su mente sana en su iglesia, usted no va a haber lugar para Satanás para que lo venza y venga en contra de su iglesia. Una mente sana es una mente que va a estar siempre al lado de Cristo. Pero cuando Satanás ya le toca su mente, entonces la debilidad empieza por usted mismo o por usted misma y empieza a mostrarse indiferente hasta que al fin se le va el poder que Dios le dio a través de su Santo Espíritu y empieza a alejarse, empieza a no consagrarse al Señor ya más. Pero oiga bien,
¿Para qué Dios va a permitir que sea echado en la cárcel? Dice, para que seáis probados. Ahí está. La iglesia tenía que saber esto. ¿Sabes por qué todo esto va a pasar? Porque tienes que ser probada, iglesia. Tienes que ser probada. He derramado sobre ti mi Espíritu Santo. Has escuchado palabra. Están ustedes unidos, se reúnen en sus cultos. Yo los bendigo. Les derramo el poder de mi Espíritu. Ahora tienen que ser probados. Quiero ver fruto de todo el trabajo que yo he hecho con ustedes. Quiero saber quiénes son los fieles y quiénes los infieles. Yo quiero determinar mi pueblo. Yo quiero saber quiénes son los que me aman. Yo quiero saber quiénes son los que están conmigo. Entonces viene la prueba. Mi hermano, con esta pandemia realmente, con esta pandemia, usted lo sabe muy bien, Dios trajo una limpieza tremenda a las iglesias. Y hubieron iglesias que realmente eran infieles quizá, porque se cerraron completamente. Ninguno había ahí. Esta iglesia permaneció abierta por un grupito que está fiel al Señor. Y ese grupito es de ustedes que están acá. Por eso la iglesia sigue abierta. Pero si todos hubiéramos sido infieles desde el principio, esto estuviera cerrado usted. Pero viene la hora de la prueba. ¿Dónde están aquellos que alababan a Dios? ¿Dónde están aquellos que decían que iban a serle fiel a Dios hasta la muerte? ¿Dónde están aquellos que exhortaban a los demás a que tenían que serle fiel al Señor? Hasta le decían, no sean sinvergüenzas, hermanos, serle fiel a Dios. Pero ¿dónde están ahora ellos? Se fueron. Por eso dice el dicho, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. A esto se lo llevó. ¿Hasta dónde irían a parar? No sé. ¿Se da cuenta lo peligroso que es, hermano? Cuando uno no le es fiel al Señor. La fidelidad, hermano, genera un poder en la iglesia. Genera privilegios. Genera la ayuda de Dios. La fidelidad genera que Dios no se aparte de su pueblo. Una iglesia fiel atrae a Dios. Una iglesia fiel hace que Dios se mueva. Es posible que todos nosotros como congregación podamos venir una noche todos ahí cansados, todos ahí llenos de problemas, hasta enfermos. Pero cuando entramos a este lugar, debido a la fidelidad del Espíritu Santo, se mueve y nos capacita y nos llena, nos sana, nos levanta, nos da nuevas fuerzas. Porque Dios premia la fidelidad. No es que seamos perfectos, pero Él premia la fidelidad. Cuando una iglesia está decidida a morir por Cristo, el Espíritu Santo no la va a desamparar. Porque el Espíritu Santo conoce muy bien que si en esta hora entrara una persecución y entraran aquí hombres armados y queriendo matar a aquellos que son cristianos y que le preguntaran, ¿usted es cristiano, sí o no? ¿Acepta, usted quiere seguir a Cristo o no? ¿O quiere seguir a Mahoma? ¿Usted es musulmán o cristiano? Y muchos dirían, pues musulmán usted. Musulmán. ¿Y usted cree que no ha pasado esto? Ha pasado. Pero hay muchos que no niegan a Cristo. Usted vio la noticia la otra vez. Cuando entraron a una tienda, los musulmanes preguntando si eran cristianos o eran musulmanes. Y ahí estaba una señora y la encontraron y le dijo, este terrorista le dijo, ¿usted es cristiana o musulmana? Y ella dijo, cristiana. Ella sabía muy bien que le iban a matar. Conocía lo que estaba pasando, pero no quiso negar a Jesús. Y dijo, cristiana, ahí le dieron un balazo. La mataron. ¿Qué haría usted si en este momento entraran aquí así? Y que le pusieran aquí la metralleta,
Dígame de una vez, ¿va a seguir asistiendo a esta iglesia, sí o no? ¿Va a seguir a Cristo, sí o no? ¿Usted es cristiano, sí o no? Si usted dice sí, le dan el balazo. Si dice no, pues lo dejan ir. Pues váyase pues. Véngase el siguiente. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender. Lo que yo quiero decir aquí es concientizarles a ustedes que ese tiempo podría llegar. ¿Y qué calibre o de qué calibre somos nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Será que nos estaremos engañando a nosotros mismos? Porque usted se da cuenta que una persona se va de la iglesia por un chisme. Se va porque le hicieron una cara de payaso. Se va porque la criticaron. Se va porque no le dieron el privilegio, que no le dieron el trofeo, no le reconocieron lo que hizo, no le dieron un trofeo, se equivocaron, algo pasó y se va. A esa iglesia ya no voy ya más. Se va y deja a Cristo por una cosita pequeña. ¿Se da cuenta? Otros se van porque ya no quieren seguir con sus responsabilidades en la iglesia. No, que para qué yo voy a seguir con esa responsabilidad. Y se van. Ahora, ¿se imagina usted que venga la persecución? Que estén matando a los cristianos, que vuelva de nuevo ese circo romano donde echaban a los cristianos ahí, donde estaban los leones, y servía de diversión a todo el público que estaba allí. A César ahí se gozaba viendo a los leones venir y que matara a todos los cristianos, los devoraran a todos. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Nosotros tenemos que entender que somos parte de esa verdadera iglesia. Tenemos que estar firmes siguiendo los pasos de Cristo. Ahora dice acá, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Todos deseamos la corona de la vida. Pero ¿qué nos dice Cristo? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te voy a dar entonces la corona de la vida. Quiere decir, yo no quiero creyentes mediocres. Yo quiero creyentes que me amen de verdad. Creyentes que lleguen hasta el final. Que estén decididos a morir por mí. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Por eso dice acá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje especial que Dios manda a las iglesias. Si nosotros tenemos oído, oigamos lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios está preparando su pueblo. Dios está preparando. Porque viene persecución, mi hermano. Mientras más está pasando el tiempo, más duro se está poniendo el asunto. Va a llegar el momento en que quizá las iglesias pueden ser cerradas de verdad por el gobierno y no tener ya más cultos. Entonces, ¿dónde vamos a ir a hacer nuestros cultos? ¿Será que si se cierra la puerta de esta iglesia, usted dejará de ser cristiano? ¿O llegó ya al final? Y bueno, hasta aquí llegué. Ahora me voy otra vez al mundial. Me voy para Egipto a comer los ajos y las cebollas y los pescados. ¿Verdad? Eso es lo que la gente hace. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuánto nosotros en verdad hemos propuesto en nuestro corazón serle fiel a Dios hasta la muerte? Caballero, ¿usted ha propuesto en su corazón serle fiel a Dios hasta la muerte? ¿O hay alguno acá que diga, bueno, yo les propuesto en mi corazón serle fiel a Dios, pero que no me vengan a hacer tal cosa porque yo sí? Hasta ahí llegué. No, tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte. Pase lo que pase, tengamos esto clavado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que te critiquen, que murmuren contra ti, que te empujen, que te discriminen, que hagan cualquier cosa. Tú ten en tu mente siempre que le vas a ser fiel a Dios hasta la muerte. Sin necesidad de desmayar en tu vida espiritual. Vas a serle fiel a Dios. Que cuando más se arrecie la tribulación en tu vida, más vas a orar.
que mientras más el diablo te está atacando, más vas a venir a la iglesia. Que mientras el enemigo viene más contra ti, más vas a leer la Biblia. Al diablo hay que avergonzarlo, mi hermano. ¿Y sabes cómo avergüenzas al diablo? Orando más, viniendo más a la iglesia, leyendo más la Biblia. El diablo entonces se va a convencer de que no puede contra ti. ¿Para qué entonces vamos a desmayar nosotros si tenemos un Dios que nos ayuda? Dice Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, sometámonos a Dios, vivamos para Dios y no dejemos que la corriente nos lleve, como ese camarón que se durmió. Creo que aquí ninguno es camarón, ni camarona. No sé si habrán camaronas, pero el asunto es que Dios no quiere que nos durmamos. Porque realmente, hermano, si nos descuidamos, podemos perder muchos privilegios en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, como personas. Podemos perder muchos privilegios. Hay que serle fiel a Dios hasta la muerte. ¿Cuánto decimos en aleluya a esto, mi hermano? Póngase de pie y damos gracias a Dios.